Una corte de Nueva York determina que Donald Trump es responsable por agresión sexual. Le diremos qué sigue ahora para el exmandatario. Calculan que más de 150,000 migrantes esperan en la frontera para poder ingresar a Estados Unidos. ¿Dónde se concentran y cuáles son los principales puntos de cruce? Y tenemos más detalles del sospechoso que mató a 8 personas en un tiroteo en Texas. Aseguran que odiaba ser latino y estaba obsesionado con el supremacismo. A punto de terminarse la emergencia por el COVID-19 en el país, pero también se terminan varios servicios médicos. Así iniciamos su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con el fallo del jurado en el caso civil de E. Jean Carroll, que encuentran al expresidente Donald Trump culpable de abuso sexual. El juicio que se llevó en la Corte Federal de Manhattan encontró además que Trump es responsable de difamación contra la escritora. El exmandatario deberá pagarle $5 millones a Carroll por probar con éxito su demanda y por su reclamo de agresión civil. Donald Trump, por su parte, respondió a través de una publicación en su red social Truth, manifestando que no conoce a Carroll y que el veredicto es una vergüenza. Y bueno, a pocos días del fin del título 42 crece la expectativa en la frontera, en donde la crisis humanitaria sigue en aumento. Cientos de personas se encuentran varadas entre los muros de los dos países. Vicente Calderón desde Tijuana tiene los detalles. Lo que era un fenómeno ocasional se volvió una constante en los días previos al fin del título 42. Grandes grupos que cruzan irregularmente la frontera para entregarse a las autoridades estadounidenses pidiendo asilo. Recurren a la migración irregular es por desesperación, porque no tienen acceso a estas maneras legales que dice el gobierno que va a ofrecer. Judith Cabrera dirige en Tijuana Borderline Crisis Center. Actualmente aloja en sus instalaciones a madres con hijos que esperan pedir asilo legalmente. Sí hay una crisis en la frontera, como ellos lo llaman, pero es de este lado, ¿no? Es del lado mexicano. Our compañera Adriana is handing over food. Del lado de San Diego, el Comité de Amigos Americanos, organización de derechos humanos con décadas de trabajo en la frontera, auxilia a los migrantes que han tenido que pasar varios días a la intemperie antes de ser procesados por la patrulla fronteriza. No solamente nosotros, pero hay otros voluntarios que llegan para entregar agua, comida, cobijas. Su director, Pedro Ríos, denunció en su cuenta de Twitter que las autoridades norteamericanas usan el espacio entre los dos muros como una zona de detención. De acuerdo a los estándares o los requisitos, tiene que entonces responder a las necesidades humanitarias, lo cual no lo está haciendo como debe ser. Dice que los baños que colocaron las autoridades son inadecuados para el tiempo que tiene que esperar tanta gente que viene de países tan lejanos como Turquía. Me comuniqué con Patrulla Fronteriza para que llegaran a atender a una bebita de 8 meses que parece estaba en muy mal condición y se la llevaron. Hace rato, como a las 9 de la mañana, se llevaron a un niño, tendría unos 8 o 9 años, que parecía ser que estaba muy lastimado de la rodilla. Aparentemente se cayó del muro fronterizo. Después de esta videollamada con Pedro Ríos, nos comunicamos con la patrulla fronteriza del sector San Diego, pero declinaron hacer cualquier comentario. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y a propósito, en la frontera de Reynosa, Tamaulipas, la desesperación empieza a jugarles una mala pasada a cientos de migrantes que están arriesgando su vida para cruzar. Así es, Martín Juárez nos cuenta cuáles son los problemas que tienen al intentar obtener citas para ingresar al país. Ese error. Está muy colapsada la página y por ende la gente, eso incita a que la gente cruce el río y pues eso sea un riesgo para todos. Por los niños, piensen en sus niños. Por seguridad de ustedes. Miembros del Grupo Beta y personal del Instituto Nacional de Migración hacen recorridos por la orilla del río Bravo con la intención de disuadir a los migrantes de cruzarlo. Todo tiene su riesgo y sí vale la pena porque ya muchos lo han logrado. Otros se han quedado que si en la selva aquí en el río ya han agarrado como 2 o 3 ahogados. El aspirar a un sueño americano no quiere decir que sea un sinónimo de muerte. Entonces ellos deben de seguir luchando para entrar de forma legal, no dar la vida por ese sueño.
Algunos migrantes han puesto en riesgo su vida ante la desesperación e incertidumbre del sinuoso proceso de la aplicación CBP-1 y la conclusión del título 42. Muchos vamos a tener que regresar, otros seguirán existiendo, otros seguirán entrando escondidos, no sé, pero yo creo que se va a poner más rudo. Ha tenido muchas deficiencias, presenta muchos errores. Eso es lo que ha ocasionado que el estrés colectivo que presentan los migrantes y que tomen decisiones equivocadas que pueden perjudicar sus procesos, es la falta de acceder a una cita. Quiero esperar la aplicación, quiero esperar que llegue la fecha del 10, del 11, a ver qué va a suceder. A lo mejor, no sé, a lo mejor te reciban allá con un miedo creíble como antes, no sé, no sabemos nada, pero que no nos dan en la desesperación porque estamos arriesgando las vidas. Los albergues de Reynosa y Matamoros se encuentran saturados y no están preparados para una llegada masiva de migrantes, por lo que muchos se verán obligados a dormir en la calle, ser víctimas de extorsión por grupos criminales o para cruzarlos ilegalmente a los Estados Unidos. Desde Tamaulipas, México, Martín Juárez, Noticias Estrella TV. Bueno, y como todos sabemos, la política fronteriza título 42 llegará a su fin este jueves, por lo que las autoridades se preparan para un nuevo aumento de migrantes que intentarán cruzar. Mientras tanto, los migrantes se aglomeran en muchas ciudades y calles de México. Wendy Castillo está con nosotros con la información. Wendy, cuéntanos. Hola chicos, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila son algunas ciudades con mayor cantidad de migrantes y cómo dejar de lado la vecina Tijuana, así como el mismo estado fronterizo de Texas. Funcionarios estatales y locales e incluso los principales asesores del presidente Joe Biden en Washington se preparan para la llegada de decenas de miles de migrantes en los próximos días cuando finalice el título 42, medida que desde 2020 ha permitido a Estados Unidos expulsar rápidamente a México a ciudadanos de varios países. El gobierno federal estima que unos 152,000 migrantes se encuentran en albergues y calles de estados del norte de México esperando poder cruzar. Solo en el estado de Chihuahua habría unos 60,000 migrantes, en Tamaulipas otros 35,000 y en Coahuila 25,000 y los que se van sumando. Fin del título 42 ha creado mucha desinformación en muchos países de Centro y Sudamérica. Es por eso que pues miles y miles están viniendo hacia la frontera pensando que va a estar abierta para poder entrar y pedir asilo político o pedir refugio. Este lunes una nueva ola de más de 5,000 migrantes de diversos países llegó a Chiapas, indica un reporte de la agencia española EFE. Dentro de Estados Unidos la situación es desbordante. 3 ciudades de Texas, Brownsville, Laredo y El Paso han declarado el estado de emergencia. Ahí el retrato de la miseria humana se extiende a lo largo de varias manzanas. En tan solo unos días el número de personas se ha disparado de unas pocas decenas a cerca de 2,000 y siguen llegando más. Funcionarios de la Casa Blanca afirman que han trabajado durante meses con el fin de prepararse para un probable aumento. El título 8 entrará en efecto y esto va a traer realmente mucho pesar para toda nuestra comunidad inmigrante que quiera llegar a Estados Unidos. En la zona fronteriza de Tijuana, México y California, la cantidad de migrantes ha incrementado hasta un 300%, indican las autoridades. La gobernadora demócrata de Arizona anunció un plan de emergencia para responder al posible incremento en el cruce de inmigrantes, el cual incluye el traslado de estas personas a otros estados y el despliegue de la Guardia Nacional. Palmira. Muchas gracias, Wendy, por este informe. Y mientras tanto, le cuento que residentes inmigrantes en Brownsville, Texas, realizaron una vigilia este lunes en honor a las 8 personas que fueron atropelladas. La comunidad venezolana de esa ciudad está conmocionada por la tragedia, piden justicia y esperan respuestas ante este hecho que arrebató la vida de sus connacionales que esperaban sentados en una parada de autobús cuando un hombre en una SUV los embistió. Y mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya sostuvo la conferencia virtual que tenía prevista para hoy con el presidente Joe Biden. Entre los temas a tocar estaban la crisis del fentanilo y la situación migratoria en la frontera. Víctor Blázquez, en Ciudad de México, tiene los detalles. Mucho gusto, presidente Biden. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvieron una reunión virtual de casi una hora. En redes sociales, el jefe del Estado mexicano compartió parte del diálogo. Ratificamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista,
el tráfico de drogas y armas y sobre todo en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. El encuentro sucede en medio de una de las tensiones migratorias más fuertes de la historia y antes de que termine el título 42. Yo creo que lo que se habló en esta llamada, en privado, en corto y a los acuerdos que se lleguen, y más importante es que sin duda se busque una solución donde no haya un costo económico y político para México. Mientras, miles y miles se concentran en la frontera norte de México para tratar de pasar el próximo 11 de mayo. En el sur de la República Mexicana la cantidad de migrantes también se incrementa. Unos 3,000 quieren llegar al norte, buscan un permiso para transitar por el país y así llegar a la otra frontera. Aquí estamos pidiendo un salvoconducto para poder circular por México sin que molesten las autoridades. Sin embargo, otras medidas surgirán, como el título 8, que prohibirá la entrada a Estados Unidos hasta por 5 años a quienes crucen de manera ilegal y prevé procesos penales a quienes lo reintenten. Bueno, lo que he escuchado yo por las noticias es que van a cerrar la frontera, que tiene que subir uno antes del 12 de mayo. Mantener una migración segura y ordenada se ha hecho énfasis que la única manera de alcanzar el sueño americano es solicitar la visa de asilo desde los países de origen. Mientras los migrantes se concentran, el gobierno mexicano hace un llamado para que no caigan en las mentiras de los traficantes de personas que prometen llevarlos y cruzarlos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. Y el gobierno de Estados Unidos impone sanción a otro hijo del Chapo Guzmán. El Departamento del Tesoro anunció que Joaquín Guzmán López es miembro de los Chapitos y está implicado en la gestión de superlaboratorios para la producción y fabricación de fentanilo operado por el cártel de Sinaloa. Además, ha sancionado la empresa Sumilab por distribución de químicos para la fabricación de las mismas. Tenemos más información después de la pausa. Salen más detalles del sospechoso de la masacre en Allen, Texas. Odiaba ser hispano. Gracias por continuar informándose aquí en Estrella TV. Fíjense que a 4 días de la masacre en Allen, Texas, autoridades dicen que el autor, identificado como Mauricio García, presentaba problemas mentales. Y además dicen que idolatra a Hitler, odiaba ser latino, entre otras cosas. David Medina en Dallas con la historia. El pistolero de la masacre del 6 de mayo parecía dejar una amplia presencia que mostraba una clara obsesión por la violencia y la ideología, según las autoridades. Indican que además admiraba a Hitler y odiaba ser hispano. Tienes un terror salir de tu casa y pensar que puedes llegar a perder uno de tus hijos, incluso un lugar como un centro comercial, una tienda para ir a hacer el grocery shop. Es muy triste. Con frecuencia describía que detestaba su etnia hispana. Mauricio García estuvo en el ejército en el año 2008, pero fue dado de baja por problemas de salud mental. Estamos aquí dando nuestra muestra de cariño a las 8 víctimas, que son 3 niños, y vinimos a dejar flores, veladoras. García, de 33 años, además del desprecio por los judíos, sus publicaciones en redes sociales mostraban su desagrado por la gente de color, la comunidad LGTBQ y las mujeres. A 4 días de la masacre en Allen, Texas, se han reconocido a las 8 víctimas, 2 hermanitas hispanas de 8 y 11 años, Sofía y Daniela Mendoza, quienes cursaban 4º y 2º grado. James Chao, de ascendencia coreana, de 37 años, y su esposa Cindy Chao, de 35, y su hijo menor de 3 años. Además, Christian Lacour, de 20 años, quien era guardia de seguridad del centro comercial. Asimismo, Aishahira Takikonda, quien es originaria de la India, y Eliu Kumana Rivas, de 30 años. Y cientos de personas siguen llegando a este altar improvisado a las afueras de este mall para rendirle homenaje a las 8 víctimas de esta masacre. Informando para Noticias Estrella TV, David Medina. Bueno, y ahora escuché esto. Una maestra de secundaria en Richmond, Virginia, fue sancionada después de que le prohibiera a una alumna hablar español en su clase. Una estación de radio virtual filtró el audio en donde se le escucha decirle a la alumna que regrese a ese país de habla hispana y hable español allá, pero cuando esté en Estados Unidos hable inglés. Lo que más generó indignación es que el 44% de los estudiantes del colegio son hispanos y el 38% está aprendiendo a hablar inglés.
Con esto vamos a una pausa. Al regresar tenemos más. En unos días se termina la emergencia sanitaria por el COVID-19. Le diremos cómo podría afectarle. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, este jueves Estados Unidos pondrá fin a la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. Con esto se terminarán varios programas de asistencia del gobierno que dejan en vilo a miles de personas. Anthony Belchi nos dice qué cambios habrá. Este jueves termina en Estados Unidos la emergencia de salud pública por coronavirus, siguiendo también las guías de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es con gran esperanza que declaro que COVID-19 ha terminado como una emergencia de salud global. Ahora oficialmente el coronavirus no es una amenaza, por lo que se introducirán algunos cambios. Para empezar, los CDC ya no tendrán acceso a los rastreadores COVID que servían para vigilar y evaluar los riesgos del virus. Pues los CDC tenían acceso a información que de pronto ahora no tendrían información o acceso a esa información y tendrían que valerse más que todo de la información, por ejemplo, de pacientes que se están hospitalizando. También terminarán los beneficios del programa de asistencia alimentaria del gobierno, aunque en más de 2 docenas de estados republicanos se habían suspendido desde hacía varios meses. En algunos bancos de alimentos se palpa la preocupación entre muchos de bajos recursos. Porque al no tener esta ayuda, los pocos ingresos que en el hogar tenemos que ver cómo los vamos a distribuir. Los ingresos van a tener que ser distribuidos en alimentación, medicinas, vestuario. Tampoco estarán disponibles las vacunas ni las pruebas gratuitas de coronavirus, ni siquiera para los adultos mayores bajo el Medicare, aunque el Medicaid sí dará cobertura hasta septiembre de 2024. Pero después de eso, ya las aseguradoras pues tendrán, cada caso de cada persona tendrán que asumir ese rol de la vacunación. Los expertos, sin embargo, insisten en que a pesar de que no hay emergencia, no significa que el virus haya desaparecido, por lo que igualmente se tendrá que mantener una mínima vigilancia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Bueno, nos vamos ahora a Colombia porque ahí las autoridades descubrieron cocaína camuflada en bolsas de sangre gracias a un perro antinarcóticos. El animal descubrió 3 bolsas que en su interior tenían solamente líquido rojo y estaban repletas de droga líquida. El paquete, que fue incautado en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, tenía como destino internacional la ciudad de Ámsterdam y las autoridades afirman que la cantidad incautada tiene un valor en el mercado de unos $100,000. Bueno, y en Pasadena, en California, una particular feria abrió sus puertas para los amantes de la tecnología en la industria alimentaria llamada Antojo Trade Expo. Qué rico, ¿eh? Más de 150 puestos se están exponiendo desde alimentos, bebidas y maquinaria para negocios y restaurantes latinos. Claudia Cisneros estuvo ahí y nos tiene los jugosos detalles. Deliciosos quesos frescos, tecnología para la cocina y restaurantes o productos para pequeños negocios de alimentos o los food trucks. Antojo Industry Trade Expo en Pasadena, Los Ángeles, ofrece algo para todos los gustos. Nuestra primera parada fue en el guacamolito, y es que California es el mercado más grande del mundo en consumo de aguacate. Es la mejor pulpa de aguacate directo de México, una empresa mexicana. Se produce todo en Uruapan con los mejores aguacates del mundo. Hablando de frescura, estos quesos lucían divinos, así que paramos a preguntar qué ofrecen exactamente y para quién. Ofrecemos quesos auténticos mexicanos. Traemos a degustar lo que son queso fresco, panela con jalapeño, manchego. Aquí vimos diferentes ofertas de condimentos, especias y comidas preparadas, listas para usar. ¿Qué cocinas que huele tan rico? Estamos cocinando productos chata. Ahorita en este momento estamos promoviendo las carnitas y la carne adobada al pastor. Está riquísima. Y como no podía faltar, el buen picante mexicano. Pero la feria también ofrece tecnología para la cocina, desde fogones, pasando por sostenedores de iPads para recetas o sistemas veloces para hacer los pedidos en un restaurante o un bar. Si está buscando el Ferrari de las máquinas exprimidoras de naranjas, implementos de cocina de avanzada, mesas, sillas, productos para sazonar o comida preparada para su negocio y más, aquí los encuentra. Los más de 120 expositores estarán aquí en el Pasadena Convention Center el 9 y 10 de mayo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No se lo pierda. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. Bueno, todavía hay tiempo para ir. Qué rico. Sí, una carnita ahora, ¿eh?
Qué rico. Y gratis, porque son puras pruebas. Oh, sí, claro. Y salsita. Más información al volver. Mire, le cuento que investigan si un particular objeto que cayó dentro de una casa en New Jersey podría ser un meteorito. La roca de unas 6 pulgadas fue encontrada en una habitación de la casa en donde por fortuna no había nadie. Expertos analizan los restos para determinar si pertenece al espacio. Dicen que si resultara ser un meteorito, este podría ser tan viejo como el sistema solar, Palmira. A mí se me hace que es una piedra que se cayó de un avión. Bueno, quién sabe. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Gracias. Sí.